saluda Dani Yavar y les doy la bienvenida a su magazine informativo Un Vistazo. Y a continuación empezamos con el desarrollo del programa. Lamentablemente, la pandemia a consecuencia del COVID-19 se ha cobrado millones de víctimas alrededor del mundo. Pero, ¿cómo es que empezó toda esta pandemia? En el siguiente reportaje le detallamos a profundidad todos los antecedentes. Un brote de neumonía convirtió Wuhan, provincia de Hubei en el centro de China, de una metrópolis pujante a una ciudad con 11 millones de personas en aislamiento. El esfuerzo de China por reducir la circulación llegó a ser el más grande de la historia moderna en todo el mundo. Una a una las ciudades se fueron aislando al propagarse de una forma tan exponencial. Se creó una sensación de pánico. Los centros de salud estaban al límite en dicha emergencia por contener el virus. Pero, ¿cómo fue que el mundo entero quedó a merced de un nuevo coronavirus? ¿Por qué la medicina de vanguardia no pudo evitar su propagación? Y eso fue solo el comienzo de otra pandemia mundial, potencialmente irrefrenable. The sudden increase in new cases is certainly very concerning. I have spoken consistently about the need for facts, not fear. Using the word pandemic now does not fit the facts, but it may certainly cause fear. This is not the time to focus on what word we use. That will not prevent a single infection today or save a single life today. This is a time for all countries, communities, families and individuals to focus on preparing. Los médicos comenzaban a alarmarse. En cuestión de días, los expertos notaron que esta gripe misteriosa era de hecho un nuevo virus contagioso que amenazaba con propagarse rápidamente. Los científicos en China intentaban determinar si la nueva cepa de un virus causaba un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan. Los científicos de todo el mundo comenzaron a trabajar uniendo fuerzas para comprender este nuevo virus y de dónde provenía, cómo se comportaría y, lo más importante, qué podía hacerse para detenerlo. A finales de diciembre del 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan habían informado 27 casos de neumonía ante la Organización Mundial de la Salud. Aunque no todos revestían gravedad, había algo que sí era común en todas las víctimas, lo cual encendió la alarma. Lo que tenían en común era un mercado mayorista de mariscos en Wuhan, donde también se vendían animales exóticos. Todos los pacientes trabajaban o habían ido allí. Un lugar muy peligroso, donde es muy propicia la transmisión de virus. Los científicos venían advirtiéndolo desde hace al menos medio siglo. ¿Y cuál es el peligro exactamente? Que de algún modo un virus animal pueda dar un enorme salto de una especie a otra hasta llegar a los humanos. Enfermedad zoonótica, pues en un mercado como ese puede haber más de 100 especies de animales vivos bajo un mismo techo. Dicha teoría nunca fue confirmada, pero lo que sí fue un hecho es que su propagación afectaría grandemente a la humanidad, causando muertes, enfermedades psicológicas, problemas económicos y más. Mes tras mes, la COVID-19 fue en aumento. Hoy en día continuamos en la misma situación. Si bien es cierto, en algunos lugares ha cesado el número de contagios, pero en otros ha surgido nuevos rebrotes. Esperamos la pronta entrega y el buen resultado de la vacuna, que algunas empresas en diferentes países están creando para combatir dicho virus, y así todas las actividades regresen a la normalidad. Por ahora, solo nos queda seguir los protocolos y medidas preventivas. Ahora solo nos queda esperar una posible vacuna para que toda esta situación pase lo más pronto posible y podamos volver a nuestra vida como ya la conocíamos. Mientras tanto hay que mantenernos serenos, prevenidos, protegidos y, como repito, a la espera de una posible vacuna. Nuestro gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos para prevenir esta pandemia. Pero, ¿cómo es que ha actuado luego de que esta pandemia haya entrado en Perú? Recordemos que ya llevamos 7 meses en cuarentena. Hay muchas personas infectadas, muchas personas lamentablemente fallecidas. Veamos un poco del accionar del gobierno.
Perú llega a 960.368 casos de la COVID-19 y a 35.879 fallecidos. El Ministerio de Salud indicó que se han procesado hasta el momento muestras para 5.039.956 personas para detectar la COVID-19, obteniéndose 4.079.588 resultados negativos. También informó que a la fecha a nivel nacional se registra 35.879 fallecidos y 960.368 contagios con COVID-19. En su último reporte, indicó que actualmente hay 4.412 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales 967 se encuentran en UCI con ventilación mecánica. A fin de evitar la propagación de la COVID-19, el gobierno recomienda distanciamiento físico de al menos 1 metro de distancia de otra persona, usar mascarilla y lavarse las manos de manera frecuentemente. Respecto a las declaraciones del nuevo presidente del Perú, Francisco Sagasti, afirmó que dirige, además de un régimen de transición, un gobierno de emergencia ante la crisis social, política, económica y sanitaria que afronta. En su primer mensaje a la nación como jefe de Estado, resaltó que uno de los desafíos centrales de su gestión será la lucha contra la pandemia del coronavirus. Señaló que buscará un punto medio entre reducir los casos de COVID-19 y la reactivación de nuestra economía. Haremos lo posible por reducir el incremento de los contagios, pero buscando eso que es tan difícil, un balance de reducir los contagios sin afectar severamente la economía. Ya hemos visto lo difícil que resulta eso, pero tenemos la experiencia adquirida y buscamos, sobre la base de esta experiencia, buscar un justo medio, un canal, una forma de poder equilibrar la salud y el bienestar económico. También señaló que se implementará estrategias para reducir los casos de COVID-19, teniendo en cuenta las particularidades de cada región del país. Es preciso diseñar medidas diferenciadas de acuerdo a la situación de cada región. No nos sirven, ya lo aprendimos, medidas iguales para un país tan diverso como el nuestro, con condiciones tan diferentes en cuanto a la pandemia y sus consecuencias. Por último, resaltó que su gestión buscará conseguir las vacunas contra el coronavirus, para que éstas sean distribuidas de manera justa y equitativa, teniendo como primera opción para la aplicación a la población vulnerable. Bien, sabiendo ya que los esfuerzos en nuestro país y en otras partes del mundo están llegando ya a producir y a difundir las vacunas, buscaremos la manera de que estas vacunas puedan llegar al país, distribuirse de manera equitativa y justa lo más rápido posible, atendiendo primero a los más vulnerables. Respecto a la situación del COVID-19 en el Perú, la ministra de Salud, Pilar Massetti Soler, brindó un pronunciamiento sobre la situación sanitaria del país respecto a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Se ha comentado mucho sobre la segunda ola de contagios por la enfermedad. Según la autoridad sanitaria, este escenario se producirá dentro de 2 a 6 meses. Podríamos tener una segunda ola como tal, entre 2 y 6 meses, que es lo que se sabe. Podríamos tener, por nuestras condiciones diferentes, y es lo que estamos observando, si es que la positividad puede ir aumentando, no como ola, sino poco a poco. Y una tercera posibilidad que se plantea es que existan picos en diferentes lugares. Entonces debemos estar frente a 3 alternativas diferentes y debemos estar preparados. Las posibilidades que maneja el Ministerio de Salud tendrán como factor principal el comportamiento de la población ante las medidas restrictivas que dispone el gobierno. Yo creo que lo más importante para lo que se viene por delante, que son 3 alternativas distintas, tiene que ver con el fin de año, tiene que ver con nosotros los ciudadanos, porque lo que define principalmente las cosas es el comportamiento de nosotros los ciudadanos. La titular de Salud puso el ejemplo de Bélgica, país en el cual no era obligatorio el uso de mascarillas en las calles, pero ante el incremento de casos se dispuso que sí era necesaria dicha medida de prevención. ¿Qué pasó en Bélgica? De pronto tuvieron que volver obligatorio el uso de la mascarilla cuando nosotros sí lo tenemos.
Respecto a la vacuna, Minsa afirma que Perú tiene asegurada más de 23 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. El Ministerio de Salud, Minsa, aseguró que el Perú, como todos los países del mundo, está en el esfuerzo de conseguir las vacunas que requiere su población mayor de 18 años para controlar la expansión de la pandemia de la COVID-19. Para acceder a ellas, viene empleando 3 modalidades de compra: negociación directa con los laboratorios, participación en la alianza COVAX Facility y ensayos clínicos en nuestro país. La primera posibilidad son las conversaciones con distintos laboratorios que desarrollan una vacuna contra el COVID-19 en el mundo, las mismas que se encuentran en distintos niveles de evolución. Hasta el momento ha intercambiado información técnica con 20 farmacéuticas, ha firmado acuerdos de confidencialidad con 13 de ellas y con 10 ha suscrito acuerdos no vinculantes. La segunda posibilidad es a través de la alianza COVAX Facility, un mecanismo de colaboración global que busca acelerar el desarrollo y fabricación de las vacunas contra la COVID-19 y también garantiza el acceso justo y equitativo a todos los países del mundo, independientemente de su riqueza. Su meta es inmunizar al 20% de la población mundial. Por último, la tercera vía para acceder a las vacunas es mediante la participación en los ensayos clínicos de fase 3 con voluntarios peruanos. Con esta modalidad, el país anfitrión tiene la posibilidad de conseguir mayores facilidades y mejores precios de compras con los laboratorios que realizan el estudio, siempre y cuando obtengan la autorización final. Ahora un caso fuera de lo común, en Cajas Chapaya, en Piura. Esta población aparentemente no ha sido afectada por el coronavirus. Veamos un poco más en la siguiente nota. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el departamento de Piura, provincia Huancabamba, caserío Cajas Chapaya, ubicada a unos 2.700 metros sobre el nivel del mar. Uno de los tantos caseríos donde esta enfermedad tan letal llamada COVID-19 no ha llegado a afectar a su población. Y si quieres saber por qué motivos, acompáñanos. Desde siempre se habló de los beneficios medicinales de la planta del eucalipto para aliviar malestares respiratorios. Hoy vamos a visitar a algunos moradores de este caserío para que nos cuenten los beneficios del eucalipto y el aguardiente, que posteriormente se saca un derivado que se llama cascaría, y en qué nos puede ayudar para prevenir la COVID-19. Esta planta llamada eucalipto, acá en la sierra más conocida como alcanfor. Esta planta aromática es muy bueno, sus beneficios nos benefician mucho nuestra salud, como en el resfrío, y a las personas que sufren de asma, que están propensas al coronavirus, esta planta aromática te sana, te cura. Mira, puedes usarla así, coger sus hojitas, las hojitas más tiernas, y cocinarlo en una olla grande, y cuando eso está que herve, ese vapor tiene que tu cuerpo todo absorberlo. Tú te puedes sentar ahí sobre y abrigarte con algo para que de esa forma tú te puedas curar de los huesos. Y también para las personas que sufren con bastante gripe, que del diario tienen gripe, esto te puedes hacer vapor y acá del cuello para arriba, todo te abrigas todo y absorbes por tu nariz para que tus pulmones se sientan bien fortalecidos y no puedas sufrir enfermedades. Es por eso que acá en la sierra el coronavirus no llegó, porque acá tenemos bastante naturaleza que es muy buena. Acá también tenemos otra planta que les voy a mostrar, es llamado matico. Esta planta también es de un rico aroma y esto se puede cocinar con esta planta alcanfor y los dos te benefician bastante para los resfríos, el reumatismo y otras enfermedades más. Por otro lado tenemos el aguardiente, una bebida muy fundamental para los pobladores de este caserío. Este es el famoso cañazo que produce de la caña, que sale en dos clases, primera y segunda. Pero la primera la usamos como para prevenir del coronavirus. Del aguardiente sale un derivado que es la cascaría, que para su elaboración se necesitan de otras plantas medicinales. Esta es la cascaría que usamos acá, también es chagapa, que almacenamos de 15 a 20 días. Y es bueno para prevenir el coronavirus, por eso en esta caserío no ha llegado el corona. Tomando una copita antes de los alimentos, o antes, acá decimos en ayunas, y esta es la medida que se puede tomar. No, unos usamos tomar como alcohol, el alcohol no es mucho, es como remedios para prevenir un poquito nomás
una copita. Y así es como estos pobladores y moradores previenen el coronavirus, tan solo con plantas medicinales, plantas naturales. De esta manera nos protegemos y mantenemos un buen estado de salud ante enfermedades tan catastróficas como es la COVID-19. Bueno, sin duda en algunos casos la medicina natural puede ser una buena alternativa al momento de tratar estos casos. Sin embargo, siempre debe ser secundada por la opinión de un profesional. Tengamos en cuenta que esta pandemia no solo ha traído consecuencias físicas, sino también psicológicas. En el siguiente reportaje analizaremos más a profundidad todos los problemas mentales que ha ocasionado esta pandemia. ¿Cómo afectó la cuarentena a nuestra salud mental? El coronavirus ha provocado muchos cambios en nuestras sociedades. Una de las secuelas ha sido el incremento del estrés psicológico, los temores sobre los impactos del virus en la salud, las preocupaciones por los miembros de la familia, el aislamiento social extendido, los problemas económicos y la incertidumbre han causado angustia a personas de todo el mundo. El encierro somete a prueba los recursos con los que contamos en nuestra salud mental, individual y colectiva, empatía, capacidad para resolver problemas, conflictos y autoestima, así como los recursos sociales y económicos. Cuando esos elementos son desbordados por situaciones como el encierro, es cuando comienzan a presentarse dificultades, afectándonos emocionalmente a cada uno y a nuestros vínculos, familia, trabajo, amigos, vecinos, explica el Dr. Molina. Pero no todas las sociedades reaccionan igual a una tempestad como la que vivimos. Las sociedades con orientación más social, en las que el interés social predomina sobre el individual, tienen una gran ventaja en el manejo de este tipo de crisis, que exigen respuestas rápidas y efectivas. Algunas sociedades con altos niveles de disciplina social han mostrado importantes resultados positivos al controlar la pandemia, mientras que otras todavía siguen discutiendo los beneficios de las medidas restrictivas y las prioridades de sus programas de control. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió a mediados de mayo del 2020 que la crisis del coronavirus y sus consecuencias afectarían la salud mental de muchas personas. La organización explicó que se podría registrar un aumento de los suicidios y de los trastornos, y pidió a los gobiernos que no dejasen de lado la atención psicológica. Pero, ¿cómo debemos cuidar nuestra salud mental? 1. Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca nuevas rutinas. Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. No descuide su higiene personal. Tome comidas saludables en horarios fijos. Haga ejercicio de forma habitual. Establezca horarios para trabajar y para descansar. Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten. 2. Evite el alcohol y las drogas. Limite el consumo de bebidas alcohólicas o evítelas por completo. No empiece a consumir alcohol si nunca lo había hecho. Evite utilizar el alcohol y las drogas para enfrentarse al miedo, la ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento social. De esta manera, evitará alguna enfermedad psicológica. Tengamos en cuenta que una buena asistencia psicológica siempre es bienvenida en cualquier momento, sobre todo si pasa estos problemas de ansiedad y estrés. Y ahora que se puede hacer de manera virtual, le aconsejamos que lo haga. Muy bien, con esto vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Aprender de nutrición es así de divertido. Yogur Gloria, alimentalos de buenos hábitos. Con mi cabello no me la juego. Por eso confío en Head & Shoulders, que cuenta con más de 50 años en investigaciones. Y su fórmula exclusiva con microzinc deja tu cabello hermoso y hasta 100% libre de caspa. ¿Y tú qué esperas para probar el shampoo número 1 en Perú? Muy bien, y ahora vamos a hablar sobre la educación en nuestro país. Como ya sabemos, esta situación de aislamiento ha traído grandes cambios a la vida como ya la conocemos.
Una de las más importantes seguramente es la educación. En esta nota vamos a ahondar un poco en cómo la educación presencial ha sido reemplazada por la educación virtual. Como consecuencia de la pandemia COVID-19, el 11 de marzo del presente año, el expresidente Martín Vizcarra anunció la postergación de inicio de clases del 16 de marzo al 30. Dicho anuncio incluía colegios y poco después a los institutos y universidades. Luego del anuncio oficial del Poder Ejecutivo, todas las instituciones educativas a nivel nacional y superior dejaron de tener clases presenciales hasta que finalice el estado de emergencia. Medidas similares fueron aplicadas a nivel global dada la propagación del COVID-19. Según la UNESCO, los gobiernos de 115 países anunciaron el cierre de instituciones educativas para intentar controlar la pandemia. De este total de países, 105 cerraron las instituciones educativas parcial o totalmente a nivel nacional, lo que impacta aproximadamente a más de 959.2 millones de niños y jóvenes, lo cual se estima que dicho acto estaría impactando a más del 91.3% de la población estudiantil mundial. Para nosotros no hay ninguna posibilidad de pensar que esto es un año perdido. Dado que el fin de la propagación del virus ha sido impredecible, no se ha establecido una fecha para que las instituciones educativas vuelvan a abrir y funcionar con normalidad. Por dicha razón, muchas han buscado soluciones alternativas ante la ausencia de clases presenciales como son las clases no presenciales o también llamadas clases virtuales. En el caso de Perú, algunas universidades, institutos y colegios están adaptándose a dicha modalidad ante el uso de plataformas como Zoom, Meet, Classroom, entre otras, e incluso la radio y TV. Sin embargo, cabe resaltar que no todos los peruanos pueden acceder con facilidad a dichas plataformas. O sea, nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda que este año es un año distinto, pero es un año en el que estamos dando contenidos a los estudiantes. Ante el descontento de los padres de familia sobre la calidad de educación virtual que viene impartiendo los colegios, el titular de la cartera de educación señaló que emitirán una reglamentación mínima que cada centro educativo debe seguir. Mire, lo que nosotros vamos a sacar el día de hoy o mañana son las orientaciones pedagógicas del año, es decir, cuáles son los contenidos mínimos a los cuales todos debemos comprometernos, que no pasa por un número de días, pasa por objetivos de aprendizaje. Nosotros no podemos entrar a decirles a los colegios privados cómo tienen que hacer las cosas. Son colegios privados porque tienen una cierta autonomía para traducir los objetivos de aprendizaje en una metodología. Un sector puede estar a favor o en contra de la educación virtual. Lo que no se niega es que ha sido una buena alternativa para continuar con la educación. Sin embargo, la continuidad de esta dependerá de lo que pase el siguiente año. Para la mayoría de estudiantes ha sido sencillo adaptarse de lo presencial a lo virtual. Pero vamos ahora al sector vulnerable, que son las personas con habilidades diferentes. Veamos cómo ellos se han adaptado a esta modalidad. Nos encontramos con la docente Marta Viviana Dávila García, especialista en inclusión educativa. ¿Cómo estás, Marta? Bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra entrevista. Bueno, comencemos con las preguntas, ¿te parece? Claro, correcto. ¿Por qué decidiste especializarte en este ámbito? Bueno, es básicamente por la necesidad que encuentras en el aula, distintas formas de que los niños tienen la necesidad de aprender. Entonces, uno como docente no lo conoce todo y tiene que ponerse a estudiar para saber cómo podemos apoyarlos. ¿Cuánto tiempo tomas tú para hacer tus clases y que el niño se concentre? Bueno, el tiempo mucho depende. Si tú me hablas de clase, puede demorarse 40 minutos, 50 minutos, una hora. Eso puede ser. Pero va a depender de la disposición del niño. Hay niños que, dependiendo también de la discapacidad, no toleran mucho tiempo de trabajo. Entonces tienes que trabajar rápidamente con ellos, ¿no? Y alcanzar el objetivo del día, ¿no? Eso es. ¿Qué estrategias aplicas para que la enseñanza sea, sea más rápida, ¿no? Que los niños puedan captar un poquito más rápido. Bueno, la estrategia básica y primordial que yo utilizo es el juego. A través del juego el niño aprende. A través del movimiento, de juego, un niño sin movimiento, un niño sin juego no aprende. Entonces, y más con un niño que tiene un diagnóstico de una discapacidad, ¿no? Con mayor razón tienes que hacer ejecución de muchas estrategias solamente lúdicas, ¿no?
¿Cómo los padres pueden ayudar a sus niños en el aprendizaje? Bueno, hay muchas formas en las que los papás pueden ayudar, ¿no? Y como siempre trato de decirles primero, yo creo que primero es conocer a sus hijos, ¿no? Saber cuál es la necesidad que tienen sus niños y qué es lo que necesitan como prioridad. Por ejemplo, si un niño necesita ayudarse un poco más con el lenguaje oral, que a veces se les complica, entonces hagamos ejecuciones de trabajo para ese punto específico, ¿no? Entonces esa es la forma en la que apoyamos a la familia, darles un poco la guía de que ellos sepan cuáles son las estrategias que pueden utilizar en casa para trabajar con ellos. Bueno, está bien. Un mensaje que les dieras a todas las personas para poder ayudar en la educación, a los profesores. Bueno, como en algún momento conversamos con muchas amigas docentes, yo creo que lo mejor que podemos hacer es trabajar, nada más, trabajar fuerte y duro, y porque la educación, por más que haya en este momento haya cambiado, no significa que nosotros los docentes estamos con los brazos cruzados, ¿no? Buscamos nuevas estrategias para llegar a los niños a través de cosas virtuales, y hay un montón de cosas y trabajo que podemos hacer con ellos. Entonces, lo único es no rendirse y seguir adelante, que esto ya va a terminar y que todos vamos a regresar a la normalidad, ¿no? Sí, es verdad. Muchas gracias por tu tiempo que nos has dado y por tu entrevista. De nada. Hay que tener una mayor presencia del Estado en este tipo de educación para este tipo de personas. Si bien es cierto, esto siempre ha sido una falencia, sobre todo en estos momentos de catástrofe para el mundo. Hay que hacer un gran hincapié en apoyar a esas personas. Siempre se dice que con esfuerzo y perseverancia se lograrán todas nuestras metas. Esto es lo que aplicó Patsy Bendayan. Veamos cómo surgió una de las productoras más importantes de nuestro país. Bienvenidos a una vez más. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con una invitada muy especial. Ella pertenece al ámbito televisivo, es productora audiovisual y creadora de programas exitosos, pero también tiene una amplia experiencia en relaciones públicas, marketing y publicidad. No solo eso, ella es actriz de teatro, cine y televisión. Con nosotros, Patsy Bendayan. Bienvenida, Patsy. Muchas gracias, Clarita, por esa presentación. Bien, feliz de estar con ustedes. ¿Cómo te formaste y dónde lo hiciste? Bueno, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres. Me especialicé en Publicidad y Relaciones Públicas. Todo requiere de especializarse, ¿no? Porque cuando uno entra pues al ámbito de comunicaciones es un campo muy versátil en realidad, ¿no? Y bueno, en todo caso, al entrar al mundo de las comunicaciones, ¿qué es lo que más te atrajo? Porque en realidad has estado en varios, has estado en periodismo, ¿no? En conducción. Creo que la conducción, ¿no? La conducción de Mujeres al Día es lo que me mueve hasta ahorita. Si bien es cierto con la radio ahorita también, que es algo que me apasiona desde chiquitita, yo creo que es la conducción, netamente. No es fácil tampoco, me imagino que para ti al comienzo no ha sido fácil expresarte o desarrollarte, ¿no? Ser comunicadora, porque de alguna manera uno siempre tiene los nervios, ¿no? El que sí, si me claro. están mirando, todo, ¿no? Y el tema del teatro es muy bueno, porque eso te ayuda a desenvolver, te ha ayudado prácticamente a desenvolverte en esta etapa. Sí, estudié un año con Efraín Aguilar, estuve un tiempo con Alberto Barrera también, y también hice impro con Lucho Herrera. Traté de aprender lo más posible, ¿no? Para ver qué cosas podía adaptar yo de estas distintas, ¿no? cosas a mi carrera. Voy a recordar acá unas palabras que en algún momento las llevaré hasta la tumba de Cecilia Valenzuela, cuando me comparó, y modestia aparte me sentí muy halagada, con César Hildebrand, que me dijo que él era un chiquitito, enanito, en vivo, pero le prendían la cámara y se agigantaba. Y era lo mismo que pasaba conmigo, decía ella, ¿no? Que yo soy chiquitita, tú me ves en la calle, cualquier cosa, no mentira, pero en la tele y en la radio es otra cosa. Tú tienes que
explotar de energía y sentir y transmitir, y eso es comunicar. ¿Cuáles son las cualidades que debería tener un buen productor? Yo creo que la organización es fundamental. Un buen productor debe ser una persona organizada, debe saber exactamente qué necesita para que todo el trabajo salga impecable. Un equipo también, me imagino que el productor pues tiene un cargo muy difícil, ¿no? Que tener que, como dices, visualizar todo, o sea, no se le puede escapar ni una, porque si no, se va, es como que, una idea increíble se puede ir y no, y pude haber hecho, desarrollado y evolucionado eso. Para ti, ¿cuál sería la clave para desarrollar un buen equipo de trabajo? Tener un equipo, primero tener una buena idea, saber qué cosa quieres comunicar. Segundo, tener un buen equipo de trabajo, que cada uno sepa en qué cosa es bueno y que desarrolle esa habilidad, porque lo va a hacer con más pasión. Y organización, hacer un buen plan, crear una buena pauta, contratar un buen equipo si no se tuviese todas las herramientas, hacer el trabajo, editarlo, cambiarlo las veces que sean necesarios hasta que te guste y soltar y probar qué funciona y qué no funciona, porque en las comunicaciones también eso pasa, ¿no? Que a veces uno no sabe qué cosa puede ser exitoso hasta que sucede. Sí, claro que sí. ¿Qué consejos le podrías dar a los jóvenes que quieren llegar a ser productor? Pienso que aparte de producción deberían estudiar marketing y redes sociales. Necesitan muchísimo ahora aprender a vender sus ideas por estas nuevas herramientas, porque la gente está más metida en eso ahorita que, como tú dices, en la tele o en el cine, que ya no hay. Pienso eso, que tengan buenas ideas y que se lancen, ¿no?, a la aventura de comunicar, que es muy bonito. Y que hagan lo que les guste, ¿verdad? Siempre, que amen lo que les gusta hacer, porque les va a salir mejor, con más pasión. Esto fue todo, señorita Paxi. Fue una entrevista muy interesante y a su vez gratificante. Ahora los televidentes ya tienen conocimiento sobre el gran esfuerzo y responsabilidad que tienen, ¿no?, y que realiza un productor. Le reitero la palabra. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Así que nada, mucha suerte, muchos éxitos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente semana con más declaraciones muy interesantes e importantes. Hasta la próxima. Sin duda, una referente en su sector y un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Vamos a un corte comercial y regresamos con Carol Cruzado con más información. Cuando estás en familia, siempre tienes que estar preparada para todo. Por eso tengo Cicatricure Gel, porque nunca faltan los accidentes al jugar o cuando alguien se quema. Con Cicatricure Gel nos cuidamos para disminuir las marcas. Lo descubrí después de mi primer embarazo. Es lo mejor para las estrías. Cuando hay marcas en la piel, Cicatricure Gel ayuda a regenerarla disminuyendo su tamaño y mejorando su textura y color. Mamá, ten siempre Cicatricure Gel en casa. Cicatricure Gel, ciencia que cuida tu piel. Asegúrate de llevar el original. Estas son las nuevas canchas. Y aquí solo hay una manera de arrancar bien el partido. Empezando todos los días con la nutrición de Milo, que tiene hierro, vitaminas, minerales y malta para alimentar sus ganas de darlo todo y demostrarle a la tribuna de qué están hechos. Porque en estas canchas, hoy más que nunca, tus hijos necesitan toda la nutrición de Milo en cada desayuno. Milo, los campeones se hacen en casa. Nestlé, a gusto con la vida. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Un Vistazo. El día de hoy tendremos un programa con mucha información. La economía de muchas empresas han sido afectadas tras la llegada de la pandemia, puestos de trabajos escasos. Esta es la crisis del Perú como estamos viviendo. Adelante con el reportaje. En el Perú hay alrededor de 2 millones de empresas activas, según INEI, en su mayoría repartidas entre el comercio por mayor y menor, servicios de comida, construcción y manufacturas. Sin embargo, el sector más afectado sería el turismo, que a su vez afecta a los servicios de transporte, alojamiento y comida.
Las empresas de exportación e importación también son un sector bastante afectado por esta pandemia. Como dato, entre el 80 y 90% de productos que se venden en el centro de Lima son traídos de China. Definitivamente estamos siendo afectados todos como sociedad. Lo estamos viendo, vemos cómo ha evolucionado la enfermedad alrededor del mundo. Eso significa que también a nosotros ya nos está llegando, pero es una responsabilidad compartida en el sentido de que todos, digamos, debemos, tanto empresas públicas como empresas, sector público, sector privado, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para salir en el más breve tiempo posible del tema, porque ya lo tenemos, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto a las actividades económicas que están vinculadas al emprendimiento, a los pequeños empresarios, no tenemos una magnitud, no sabemos una magnitud exacta del tema, pero por la mayoría de las actividades que se desarrollan, que están más vinculadas a temas de servicios y comercio, quizás una de las ventajas que tendríamos es que muchas de estas actividades se realizan en el domicilio, o sea, el emprendedor tiene su propio espacio dentro de su propiedad, digamos, ¿no? Pero, ¿cómo afecta esto a los nuevos emprendimientos? De acuerdo con el INEI, en lo que va del año se han creado más de 66.000 empresas, de las cuales casi el 50% se encuentra en Lima. Estos emprendimientos se han fundado con bases del comercio online, a efectos de la pandemia, no teniendo por ende establecimientos particulares para su negocio y optando por sus propios hogares para reunir mercadería para posteriormente entregar vía delivery. Sin embargo, los negocios o empresas que estrictamente se mantienen en el comercio tradicional enfrentan distintos problemas. No importa el tamaño de empresas, o sea, todas las empresas son afectadas. Y emprendimientos hay en todo tipo de empresa. Entonces, de hecho, sabiendo de que el consumo puede ser afectado, y de hecho eso es lo que ocurre, ¿no? Simplemente es una decisión prudente como negocio, si lo vemos, postergar, por ejemplo, la salida de un emprendimiento, ¿no? Va a depender de cuán rápido salgamos del ciclo del coronavirus, ¿no? Porque tiene un ciclo, o sea, ahí hay información de que en China está remitiendo la enfermedad. Entonces con ellos empezó y está dándose indicios de remisión. Entonces, eso significa que nosotros también tendríamos un ciclo propio, ¿no? Acá. Y para salir cuanto antes, simplemente lo que hay que atender y hacer es las recomendaciones que da, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Exacto. ¿No? Entonces, como la actividad vinculada a pequeños emprendedores tiene que ver bastante con, por ejemplo, servicios alimentarios, la higiene es lo más importante, ¿no? O sea, ya hemos superado crisis como esta, ¿no? En los 90, la crisis del cólera, ¿no? Entonces, y se aplicaron protocolos, se superó el tema, y yo también confío que en esta oportunidad, si hacemos lo que nos corresponde hacer, como como consumidores, exacto, como empresarios, como sector, como gobierno, ¿no? O sea, atender los temas de higiene, ¿no? Lo común que ahora todo el mundo ahora tiene un frasco de gel para estar continuamente limpiándose, y eso es importantísimo para que precisamente el ciclo sea corto y se vaya, superemos este tema, ¿no? Las empresas que han sido afectadas fuertemente se han visto obligadas a cerrar a causa de este brote de coronavirus. Empresas como Soyuz, empresa de transporte interprovincial que estuvo en el negocio por 38 años. Uber Eats, servicio popular de delivery que llegó a Perú hace 2 años. Además de París, de Cencosud, luego de estar 8 años en el país. A pesar que la situación se ha ido minimizando y las medidas de seguridad son prioridad en todas las empresas para que sean activadas, la posibilidad de una segunda ola de coronavirus podría afectar a muchas más empresas, quienes se verían afectadas de manera permanente, llevándolas al cierre. No solamente la responsabilidad de estar regresando a medidas restrictivas y de cuarentenas, es este tema de reuniones familiares.
yo creo que tan o más importante es el siguiente factor, de que el gobierno creo que puso mucho acelerador en la reapertura de la economía, la reabrió muy rápidamente, incluso poniendo ya luz verde a la operatividad de actividades de alto riesgo de contagio, como son los grandes centros comerciales, los restaurantes, los vuelos aéreos y interprovinciales al 100% de aforo, en fin. Todo eso también ha contribuido a esta agudización de la pandemia, y tan es así que el gobierno está ya dando marcha atrás en muchas de esas medidas. Sin lugar a duda, hubo presión de las grandes empresas por abrir sus negocios, puesto que es obvio que en los centros comerciales, debido a la aglomeración de personas, el contagio es más factible, aunque se adopten las medidas sanitarias correspondientes. Por otro lado, otro tipo de empresas como los cines, las universidades, los colegios o instituciones gubernamentales aún no están permitidas para retornar a labor, siendo que estos son los servicios que necesitan más atención. ¿Por qué unos sí y otros no? La mitad de la economía está en el sector servicios. Entonces, es ahí donde se va a tener que ajustar más todavía, porque el sector servicios y comercio son actividades que conglomeran mucha gente, reúnen a mucha gente, y ahí está pues el riesgo de contagio. Por más que te pongas mascarilla, por más que hagas esas cosas, ahí está el riesgo de contagio. Sin duda, la situación que se espera es de mejoría. Sin embargo, tanto los negocios pequeños como los grandes deben estar alerta y respetar todas las normas brindadas por el gobierno para no caer en otra ola de contagios, y esta puede repercutir de peor manera a nuestra economía. Mostraremos cómo las amas de casa tuvieron que pasar por muchas crisis tras la llegada del COVID-19. Adelante con el video. Precio de los alimentos de primera necesidad en tiempos de pandemia. El desarrollo de una pandemia en el mundo y la aparición del nuevo coronavirus COVID-2019 ha traído consigo diversas situaciones excepcionales que han venido aconteciendo en los países afectados. Dichas situaciones originaron que los gobiernos implementen medidas en distintos ámbitos para enfrentar la crisis. En ese contexto, se han manifestado una serie de hechos que generaron malestar en la población. Uno de ellos es el alza de los precios de productos de primera necesidad a inicios de la pandemia, en los meses de marzo, abril y mayo. Algunos productos médicos para evitar el contagio, así como otros productos de primera necesidad, han visto incrementados sus precios. Ante esto, el clamor de una parte de la población apuntaba a la entidad defensora de los consumidores, Indecopi. Este sector pedía que la agencia intervenga de alguna forma, quizá controlando los precios. A día de hoy, los precios han vuelto a la normalidad y permanecen como antes de la pandemia. Cabe mencionar que en noviembre de este año se recibieron 172.000 toneladas de productos en 20.000 camiones procedentes de las regiones costa, sierra y selva del país. En mayo ingresaron 182.000 toneladas y 21.000 vehículos. Los precios en este centro de abasto se mantienen estables con variaciones mínimas. Por ejemplo, la zanahoria cuesta 60 céntimos el kilo, papa guairo $1.30, la papa negra cuesta 60 céntimos, la papa peruana $1.30, la papa única 70 céntimos, papa yungay 50 céntimos, el oyuco $1.30, la maracuyá a $1.20, la espinaca a 2 soles, el camote 80 céntimos el kilo, la cebolla $1.10. Los choclos se venden 4 por $1, el tomate caita se comercializa a $1.90 el kilo, en tanto la caja de limón cuesta $2.50. La arveja americana cuesta a 2 soles, el zapallo acre se vende a $1 y el kilo de italiano a 20 céntimos y el lonche a 4 soles 30. Por otro lado tenemos la sección carnes que se mantiene sin variación, como el pescado bonito que cuesta 9 soles el kilo y la gallina 8 soles en el mercado de los Andes. Mientras que en el Agustino, el mercado de Lobatón, la carne chuleta cuesta 23 soles el kilo y 15 soles del kilo también respectivamente las frutas, que se encuentran en tendencia de la baja, como la mandarina, que es a 2 soles 50, la naranja, que el día de hoy cuesta 4 soles. Esperamos que estos precios se mantengan y no sufran una ligera alza, debido al bloqueo de las carreteras central que se está dando en algunas ciudades del país, tales como Ica, Trujillo, a causa del paro agrario que está suscitando en estas ciudades. Hay que recordarles que tiene que existir una adecuada obtención de los productos. Asimismo, estos productos serán comercializados y distribuidos
A los mercados minoristas, que se les exhorta a no especular en los precios. Asimismo, se recomienda a los clientes cumplir con las medidas de seguridad decretadas por el gobierno, como realizar compras responsables, usar mascarillas y salir solo una persona por familia a comprar los alimentos. Está prohibido manipular los productos y escogerlos, a fin de evitar cualquier tipo de contaminación. La Navidad está aquí y le doy adelante con el video. La pandemia ha sido causa de muchas pérdidas económicas en nuestro país. Hoy más que nunca podemos decir que no ha sido nada fácil para el ciudadano tener que sustentar su hogar y ahora que vienen las fiestas navideñas, son conscientes que no podrán recuperar sus ingresos como los años anteriores. Que la gente obviamente el trabajo está bajo y prioriza los gastos de primera necesidad, alimentos, todo eso y lógicamente dejan lo que son decoraciones o otros gastos para después. Puesto que han tenido muchas pérdidas de dinero en la campaña escolar, Día de la Madre y en Halloween, les ha sido difícil invertir este año para la campaña navideña 2020. Portadores grandes, medianos, comerciantes de stands, todo ha sido perjudicado. Mesa redonda realmente no es como antes, ¿no? Pero ahí estamos tratando de sobrevivir, pues, ¿no? Bueno, a nosotros nos ha afectado escolaridad, ¿no? Nos repleto de útiles escolares, cuadernos. Por el Día de la Madre también, todito fueron todos los contenedores guardados. Los bancos no miran eso. Nosotros nos prestamos para un remolmente de 6 meses y tú tienes que devolver, ¿no? Y así el banco, el apoyo que nos da, que solamente nos alejó los 6 meses, ¿no? ¿Quién nos responde ahorita si ya pasaron desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre? ¿De dónde vamos a sacar si recién empezó abrirse la puerta para el negocio? Como estás viendo, todavía no hay público. Muchos comerciantes han pedido préstamos al banco antes de la pandemia. Ellos buscan recuperar lo que se pueda para poder cubrir su deuda y así seguir trabajando. Banco no perdona. Banco, tú tienes que pagar. Y de verdad, si tienes que pagar, ¿de dónde? Pues mira que la gente recién van a empezar a venir. Es un panorama muy diferente a los años anteriores. Definitivamente esta Navidad no será igual, pero eso no impide que los comerciantes sigan luchando por salvar su negocio y su clientela. Esta es la crisis del Perú como estamos viviendo. En la actualidad, el Perú está atravesando por una crisis a causa de la llegada del COVID-19. Y a raíz de eso, el expresidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia nacional por los casos positivos del coronavirus. Y posterior a eso, ordenó la medida de inmovilización social obligatoria que impide el desarrollo normal de actividades económicas que permiten el sustento diario en el hogar. Es por ello que el Estado brinda una serie de ayudas económicas con el fin de ayudar en las necesidades de miles de peruanos que están en la imposibilidad de trabajar. Es por eso que a continuación daremos a conocer los bonos que el gobierno ha estado brindando y cómo pueden acceder a cada uno de ellos. Hoy, en el Consejo de Ministros se ha aprobado un decreto de urgencia para aprobar un bono económico para esas familias. Ha hecho un cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles a las familias para que acaten el estado de emergencia y podamos nosotros, a través de los mecanismos que se están estableciendo, hacer las transferencias correspondientes para que puedan tener los ingresos que van a dejar de tener precisamente en este estado de emergencia. Como todos recordarán, el primer bono que otorgó el gobierno del expresidente Vizcarra fue llamado Yo me quedo en casa, o en su momento como el bono 380, y esa ayuda económica fue destinada para beneficiar a 2.5 millones de familias que se encontraban en situación de pobreza o pobreza extrema. Web de la OMPE, en la sección Conoce tu local de votación, se habilitará para saber si usted es beneficiario del bono Yo me quedo en casa. Solo necesita ingresar el número de su DNI. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, había anunciado el 23 de abril mediante una conferencia de prensa el Bono Familiar Universal 2020, y esto era un apoyo económico de 760 soles para que 6.800.000 hogares afronten la paralización económica a causa del coronavirus.
y ese bono solo pudieron acceder todas las personas que no tengan ingreso fijo, que no estén en planilla y que no hayan recibido ningún bono anterior. Y de eso se encargó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien habilitó una plataforma virtual para que los peruanos puedan saber o no el subsidio de 760 soles otorgado por el gobierno. El 10 de octubre, a causa de aumentar la cuarentena, debido a los aumentos rápidos de casos positivos por coronavirus, se extendió la cuarentena y se dio un nuevo bono llamado el Segundo Bono Familiar Universal. Y usted podrá verificar a través de la página www.bonouniversal.p, ingresando su número de documento de identidad y su fecha de emisión. Pero como en los anteriores bonos, las personas hacían largas colas en los bancos para cobrar este subsidio, se dieron dos nuevas formas para cobrar sin necesidad de acercarse a las entidades financieras. Y es que este bono tiene nuevas formas de cobrar. Y la primera modalidad es la banca celular o la billetera digital. O sea, puede depositarle las APP como Yape y Tunki. La segunda modalidad es a través del depósito de su cuenta bancaria, y estas medidas se tomaron para evitar la aglomeración de personas y evitar el aumento de contagio de la COVID-19 en nuestro país. Si es lunes y en las compras queremos ahorrar, ¿sabes qué buscamos? ¡Preciazos! Si es martes y una receta vamos a intentar, ¿sabes qué buscamos? ¡Preciazos! Si es miércoles y algo rico deseamos probar, ¿sabes qué buscamos? ¡Preciazos! Si es jueves de series pero la tele toca renovar, ¿sabes qué buscamos? ¡Preciazos! Si es fin de semana y una parrillada pensamos disfrutar, ¿sabes qué buscamos? ¡Preciazos! Si buscas precios bajos, en Totus encuentras preciazos todos los días. Mamá sabe, Totus. Gánale la batalla a los síntomas de la gripe. No los dejes entrar a tu casa. Al primer síntoma, combátelo con Chao. Su fórmula con paracetamol y 3 poderosos ingredientes alivian los síntomas de la gripe rápido. Chao síntomas, Chao malestar. A los síntomas de la gripe, diles Chao. La política es una de las crisis que aún sigue persistiendo en nuestro país, más aún en tiempos de pandemia, donde las circunstancias de la vida de los peruanos es complicada. La vacancia de Martín Vizcarra, estudiantes de la educación superior salieron a marchar. 2 de ellos perdieron la vida tras protestar sobre sus derechos. Adelante con el video. Con diversos problemas que enfrenta el Perú a raíz de la pandemia, se sumaría una crisis política abismal, donde la ciudadanía no está dispuesto a tolerar y ha estado siempre alerta a cada paso que el gobierno viene haciendo durante todo el proceso de la cuarentena. Sin embargo, ahora tuvo que lidiar con la repentina vacancia del expresidente Martín Vizcarra y las inesperadas decisiones de un Congreso que solo desató reacciones con desazón que ni ellos se lo esperaban. Ha salido un dictadorzuelo de Palacio. No se trata de cambiar por otro, que tenga más estudios o que tenga mayor empatía o simpatía. No, de eso no se trata. No puede ser que la institución, el Congreso de la República, que nos ha metido en esta crisis política que tiene 5 días paralizado al Perú, con muertos, nos vaya a dar la solución eligiendo a otra persona que ellos crean. Luego que el Congreso aprobara la vacancia, el expresidente Martín Vizcarra se reunía con una parte de sus ministros para coordinar y enfrentar una decisión que ellos consideran ilegal y que sea el Tribunal Constitucional que decida si es legal la actitud del Congreso. Es una mayor irresponsabilidad el político cortoplacista, simple hasta rayar en lo delincuencial, que resuelve sus crisis simplemente tachando, vacando y no proponiendo nada. La población salió a manifestarse en contra de la vacancia. No por Martín Vizcarra. Ellos consideran que la decisión del Congreso ha sido un golpe de Estado y que ya estaban con ansias desde hace mucho tiempo en vacarlo. Pero creo que, no sé si es que por error o a propósito, el presidente también va al Congreso y les enrostra
diciendo pues que hay 67 congresistas en peores condiciones incluso que él. Son adolescentes políticos y como adolescentes impulsivos, no tienen visión política más global, y a lo que se le agrega también venganzas políticas, sobre todo aquellos quienes formaban parte de los partidos que tuvieron preponderancia en el Parlamento disuelto. Merino, por más que se sienta o crea, no es Valentín Paniagua. Ni el 2020 es igual al 2000. El 2000 era la caída del régimen autoritario, era la transición democrática, era un presidente que se había fugado. En este caso, es un presidente en ejercicio. Para la población, la juramentación de Manuel Merino como presidente es una clara muestra que priorizaron el interés subalterno de soberbia en conjunto con el Congreso y no les importó ni un poco la situación del pueblo peruano, ni los números de aumento en contagios, ni el desempleo, entre otros temas que se consideraba prioritario en el Perú, producto de la pandemia. Es por ello que la población enfureció y no dudaron en marchar y alzar su voz de protesta hasta sacar de la presidencia a Manuel Merino y todo su gabinete. Esto es un golpe civil, es un golpe de unos partidos políticos que han actuado en el Parlamento y usando la fachada y la articulación de los instrumentos legales y constitucionales han generado un acto más allá de lo inconstitucional. Después del cataclismo político, con la renuncia de Manuel Merino, se realizó nuevas listas para el voto del nuevo presidente y la mesa directiva, donde Francisco Sagasti es elegido como el nuevo presidente del Perú, y en su discurso pidió perdón en nombre del Estado peruano tras el fallecimiento de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado ocurrido en la marcha. Manifestó su compromiso como tarea inmediata, donde concentrará esfuerzos como en la lucha contra la pandemia, garantizará la estabilidad económica y el equilibrio fiscal, como también la educación, la lucha contra la corrupción y otros temas que irá desarrollando de manera eficaz y rápida posible. Y así terminamos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por su sintonía. ¡Mami! ¡Mi bebé! ¡Oh, te extrañé mucho! ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero.